Hola, hola mis admirables seguidores a esta La Cocina de Linda, que también es su cocina. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes una nueva tentación y hoy sí hablamos de una tentación con sabor a chocolate. Pero antes de comenzar quiero invitarles, si esta es su primera vez en mi canal, para que se suscriban inmediatamente a través de nuestro canal de YouTube. Ahí estamos en La Cocina de Linda. Por favor, activen campanita de notificaciones, con eso cada vez que estemos preparando una nueva tentación, te llega inmediatamente esa notificación. Y también tenemos cuenta en Facebook, ahí estamos también como en La Cocina de Linda. A propósito, voy a saludar a nuestros seguidores que nos escriben sus mensajes. Tengo saludo para Rosa Cortés, dice: me encantan tus recetas, Linda. Te saludo desde Yopal, Casanare, un beso enorme aquí en Colombia, gracias por el apoyo. Igualmente a Rosemary Tito Mariscal, que saludos desde Bolivia, me encantan tus recetas. Saludo para la gente linda de Bolivia, ese país hermano. Katy Ixcamparajay, algo así. Vamos a ver, así figura en Facebook. Katy, un abrazo especial. Ella se reporta desde Guatemala. Gracias a nuestros seguidores que continuamente nos están enviando sus mensajes, que nos proponen nuevas recetas. Y ahora sí, antes de contarles de qué se trata hoy nuestra tentación, quiero contarles que estamos a tan solo algunos días de nuestra gran celebración del primer año, de manera que vamos a celebrarlos con todos ustedes a nuestro estilo, con una nueva receta. Y bueno, ustedes dirán, hoy tenemos muchísimos ingredientes en nuestra mesa de trabajo, pero es una torta deliciosa, fácil, casera, jugosa, esponjosa y con el intenso sabor del chocolate que tanto nos encanta. Pues será una torta de chocolate, pero lo más importante es que no va a ser al horno, va a ser al sartén. Y ustedes me van a amar con esta receta. Comenzamos. Aquí están los ingredientes. Para la preparación de la torta necesitaremos 4 cucharadas de miel de abeja, cucharadita y media de bicarbonato, 100 gramos de mantequilla, 4 huevos, 80 gramos de azúcar, 200 gramos de harina de trigo, 2 cucharadas de cacao en polvo y una pizca de sal. Para la preparación de la crema necesitaremos 2 huevos, 125 gramos de azúcar, 50 gramos de fécula de maíz, maicena, 500 mililitros de leche entera, 150 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de cacao en polvo, una pizca de sal y esencia de vainilla al gusto. Para la cobertura requerimos 40 gramos de chocolate y una cucharada de aceite. Iniciamos a preparar la crema. Ponemos en un recipiente amplio, en un bol, los 2 huevos, los 125 gramos de azúcar, la esencia de vainilla y mezclamos con un globito, con esta varilla. El saludo para Miriam Paredes Libreros desde Costa Rica. Un abrazo especial desde La Cocina de Linda. Bueno, seguimos mezclando, mezclamos bien con este globito. Agregamos una generosa pizca de sal y seguimos batiendo. Ya hemos puesto a hervir los 500 mililitros de leche. Deben hervir, entonces ya está en nuestro fuego la leche hirviendo. Añadimos los 50 gramos de maicena y seguimos integrando bien. Esta es la textura que debe tener. Agregamos la leche y seguimos integrando. Recuerden que son 500 mililitros de leche. A continuación, vertemos esta mezcla a una olla y la ponemos a fuego medio. Vertemos la mezcla a esta olla y comenzamos a hervir.
Dejamos hervir. ¿Qué es importante hacer en esta mezcla? Mezclar continuamente, constantemente agitar esta preparación para evitar que se hagan grumos. Como podemos apreciar, ya empezó a espesar la mezcla. Debemos seguir agitando, está al fuego bajo. Feliz con mi batería de cocina de 2LA Distribuciones. Esto es una machera. Vea, esta es la textura que tenemos que lograr. Retiramos del fuego, vertemos la crema en este recipiente de vidrio para que se enfríe. Vamos a ponerle papel film a la crema, pero es importante que haga contacto con la crema para evitar que haga costra. Reservamos. Continuamos con el proceso. En una olla amplia como esta que tengo yo, que pues tiene un buen fondo, ubicamos las 4 cucharadas de miel y ponemos a hervir la miel a fuego medio. Estas son las 4 cucharadas de miel. Tan pronto hierva la miel, como vemos, agregamos el bicarbonato. Y seguimos mezclando. La idea es obtener un color ámbar en esta preparación, que se va tornando rápidamente. Adicionamos la mantequilla, los 100 gramos de mantequilla. Ya como vemos se integraron bien todos los ingredientes. Está homogénea la mezcla. Ahora sí apagamos. Ahora vamos con la preparación del bizcocho, de la masa para la torta. Ponemos en un recipiente los 4 huevos, los 80 gramos de azúcar y la generosa pizca de sal. Integramos con globo. Agregamos la mezcla de miel. Seguidamente tamizamos la harina de trigo y el cacao juntos, ¿no? Mezclando hasta integrarlo bien. Esto huele una delicia, el cacao. Ahora vamos a poner al fuego nuestras tortitas. Este sartén es antiadherente, fuego medio, y para que nos queden todas de igual tamaño vamos a ubicar 3 cucharadas en cada una. Tapamos y vamos revisando para darle la vuelta a nuestra tortica. Pasado 4 minutos, así luce nuestra tortita. Está perfecta. La volteamos para dejarla por el otro lado 1 minuto. Nos han salido 4 torticas, ya las tenemos acá. Vamos a reservarlas y seguimos preparando la crema. Y batimos con varillas hasta lograr una crema blanquecina. Agregamos las cucharadas de cacao, la crema que teníamos reservando con el papel film. Ya logramos la textura que necesitamos. Ahora vamos a montar nuestra torta. Con las migajitas de torta que sobraron vamos a pegarlas de lado y vamos a darle finalmente un toque con el chocolate, con la cobertura de chocolate y la cucharada de aceite que pusimos a derretir a baño María. Ahora lo que más nos gusta. Yo terminando mi tentación de chocolate hoy. Este pastelito se deshace en tu boca. Yo sé que les va a encantar.
Y si ustedes se animan a prepararlo, con esta presentación nadie les va a creer que fue realizado de manera sencilla, al sartén, en la estufa, sin horno. Una presentación totalmente profesional. Anímense porque esta tentación de chocolate es imperdible. Es decir, vamos a querer uno y otro más, un bocado gigante de este pastel de chocolate. No olviden suscribirse a través de nuestro canal de YouTube, ahí estamos en La Cocina de Linda. Gracias por ese apoyo que nos hacen crecer. Recuerden que estaremos la próxima semana, estamos a punto de cumplir nuestro primer año, gracias a todos ustedes. Activen campanita de notificaciones, también estamos en La Cocina de Linda en Facebook, ahí los leo continuamente y estoy muy atenta de sus recomendaciones. Hoy el chocolate se apoderó de mi cocina, pero en la próxima receta prepárense porque yo sé que les va a encantar y tendremos una nueva tentación. Hasta la próxima.